En Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21, leemos juntos lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él sea gloria en la iglesia. Bendiciones, hermanos y hermanas de la iglesia Casa de Oración en Dallas. Es la gracia del Señor, el amor del Señor, que hace posible que podamos estar juntos en esta oportunidad para nuestro estudio que hemos intitulado La Gloria en la Iglesia. La Gloria en la Iglesia. Esta es nuestra serie especiales para Grupo Vida, y le invito a tener su Biblia a mano. También le invito a tener su lapicero y su hoja de apuntes con la lección para ir rellenando las palabras de vida. Hermanos, la importancia de dar la gloria al Señor es fundamental. En el libro de Hechos encontramos una historia que parece bastante dura y drástica. Dice que el pueblo se reunió y estaba frente al rey Herodes, y el pueblo comenzó a proclamar palabra de Dios, voz de Dios y no de hombre, cuando Herodes habló. Dice que en lugar de Herodes dar la gloria a Dios, recibió la gloria para él. Y el texto bíblico dice que murió comido por los gusanos. ¡Qué drástico! Y uno se pregunta por qué. No vamos a hablar del libro de los Hechos hoy. Nuestro estudio está basado en el libro de Efesios y en la historia de la iglesia que el apóstol Pablo fundó en la ciudad de Éfeso de aquel tiempo. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando trabajamos y cuando servimos a Dios, nuestra atención, nuestro reconocimiento, nuestro enfoque, nuestra alabanza y toda gloria debe ser solo para Jesucristo. Al parecer, esto era lo que el Espíritu Santo quería que la iglesia de Éfeso tuviese presente, tuviese en mente. Y sin duda que también el Espíritu Santo quiere que nosotros como iglesia del Señor en este tiempo tengamos presente. Así que para ello, al desarrollar nuestro estudio, queremos responder a dos preguntas. La primera pregunta: ¿por qué este recordatorio a la iglesia? ¿Por qué este recordatorio? El recordatorio era inicialmente para los hermanos de la iglesia que estaba en Éfeso. Esta, como dijimos, era una iglesia local que fue fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros y después visitada por él. Esta iglesia enfrentaba muchos desafíos y muchos peligros. Ponga ahí en 1.2 la palabra peligros. Peligros espirituales. Por ello los hermanos tenían que estar alertas, tenían que estar atentos. El apóstol Pablo en Hechos 20:28 les encarga a los líderes a velar por ellos. Ponga la palabra ellos tenían que velar por ellos mismos y por todo el rebaño sobre el cual Dios les había puesto para cuidarlos. También cuando les escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 19,
Él les encarga ponerse toda la armadura de Dios y batallar espiritualmente en oración. Pues le dice, nuestra lucha no es contra carne, ponga ahí la palabra carne, ni sangre. Les está diciendo claramente, la lucha que tenemos no es contra personas, no es contra seres humanos, no es contra hermanos, no es contra líderes, no, la lucha que tenemos es espiritual. 1.4. Esto era importante tenerlo en cuenta porque en el trasfondo histórico de esta iglesia, es decir, cuando leemos cómo es que esta iglesia fue fundada, esto lo encontramos en Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 20, nos damos cuenta que en esta iglesia había existido todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Y eso suele ocurrir en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor no están los elegidos, los seleccionados, los mejores. En la iglesia del Señor o a la iglesia del Señor viene todo tipo de personas. Solamente que ahí las personas tienen que ser transformadas, discipuladas, guiadas, enseñadas para que todo lo que hagan y todo lo que digan glorifique a Jesucristo, el Señor de la iglesia. Así que en Hechos capítulo 19 tenemos por lo menos algunos datos de lo que pasaba y de lo que hubo en esta iglesia de Éfeso, a la cual el apóstol Pablo ahora le está escribiendo y le está diciendo: a Jesucristo debe ser toda la gloria en la iglesia. Veamos, en Hechos 19, 2 al 6, encontramos que en la iglesia de Éfeso hubo creyentes que no habían experimentado la llenura del Espíritu Santo. De hecho, cuando los apóstoles llegaron a Éfeso, le preguntaron, ¿fueron bautizados con el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no, ni siquiera hemos escuchado hablar, ni siquiera sabemos lo que es el Espíritu Santo. Primer dato. Segundo dato del trasfondo histórico de esta iglesia es que en la iglesia de Éfeso también hubo personas que no habían nacido de nuevo, es decir, personas que no eran nacidas de nuevo. Pero interesante, aunque no eran nacidas de nuevo, querían aparentar que eran cristianos y además querían aparentar que tenían cierta autoridad espiritual. Ahí tenemos el relato de un grupo, los llamados hijos de Seba, que quisieron también hacer lo que los apóstoles hacían, usando el nombre de Jesucristo para, invocando el nombre de Jesús, liberar a unos que estaban endemoniados. Y conocemos la historia, tuvieron una triste experiencia por querer aparentar, por querer jugar a ser cristianos, en otras palabras. Otro dato en el trasfondo histórico de esta iglesia, en Hechos capítulo 19 también, en versículos 19 al 20, vemos que en esa iglesia habían habido personas que se convirtieron, pero su trasfondo era de personas que habían estado relacionadas con el ocultismo. Tal vez entre ellos habían exbrujos, curanderos, satanistas, porque dice el texto bíblico que cuando ellos se convirtieron, trajeron todos los libros de magia y los quemaron y prácticamente hicieron una renuncia a aquello, entregándose al Señor. Entonces, no es raro que en Efesios capítulo 6, por eso el apóstol les esté recordando que la lucha que ellos debían sostener y mantener, la batalla espiritual, era seria. Por eso debían ponerse toda la armadura de Dios. Ahí había un trasfondo de ocultismo, de satanismo, de paganismo. Y qué importante estar consciente de esto y saber que estamos en una batalla espiritual, la cual Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, y nosotros estamos llamados a que eso sea una realidad en nuestra vida y en la iglesia del Señor hoy en día.
Además, en Hechos 19, 23 al 28, encontramos que en Éfeso hubo personas también que habían estado muy mezcladas, muy comprometidas con sus propios intereses económicos y que habían casado los intereses económicos con la religión. Y eso sí que es grave. Y en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia, cuando lo económico se mezcla con lo religioso y los intereses personales, hay graves situaciones, hay problemas, hay peleas, hay discusiones, hay todo tipo de males. Por eso dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí en Éfeso habían personas que, aunque llegó el evangelio de poder a esa ciudad y a muchos de ellos a sus vidas, algunos, como el tal llamado Demetrio, se levantó incitando a la comunidad, incitando a la gente, porque sus intereses económicos se estaban viendo afectados, se estaban viendo dañados, es decir, ya no iba a usufructuar como antes hacía económicamente, porque ahí había llegado el evangelio de poder que prácticamente amenazaba con sus intereses económicos y religiosos personales que él tenía. Entonces, esto es algo del trasfondo de la iglesia de Éfeso, a la cual el apóstol Pablo le está escribiendo y le está recordando: a él, a Jesucristo, sea gloria en la iglesia. Es decir, que buscar la gloria de Dios en la iglesia debería ser lo principal. Y la gente estaba en peligro espiritual si no lo hacía. Cuando alguien no vive, no trabaja, no hace las cosas para gloria de Dios, es que lo está haciendo para su propia gloria o para gloria de otros intereses. De hecho, algunos años más adelante, el apóstol Juan escribe a la misma iglesia de Éfeso, ahí en el libro de Apocalipsis, y le dice que a pesar de que habían trabajado mucho, a pesar de que habían sido perseverantes, él les dice que a pesar de las buenas virtudes que tenían, ellos habían dejado, ¿qué cosa? Su primer amor. Entonces, en el segundo espacio que hay ahí, en 1.5, usted debe escribir: habían dejado su primer amor. Apocalipsis 2, 3 al 4. Y entre ellos, es decir, entre los hermanos y entre la iglesia de Éfeso, se habían infiltrado personas, un grupo de personas que se llamaban los Nicolaitas. Hay discusión y hay variedad de opiniones y de estudios sobre lo que eran los Nicolaitas. Pero varios coinciden en que ellos eran un grupo de personas que pervertían las buenas costumbres. Es decir, eran personas inmorales, eran personas religiosas, pero inmorales, no eran personas santas. Y era también un grupo de personas, dicen algunos, que tenían problemas y cuestionaban a los líderes o a las autoridades. Entonces ahí tenemos algunas características de lo que se estaba viviendo, lo que había pasado en la iglesia de Éfeso y lo que esta iglesia tenía como su trasfondo. 1.6. Esta es la razón principal por la que el Espíritu Santo recuerda a la iglesia sobre la importancia de dar, ¿qué cosa? La gloria de vida solo a quien es debido. Repito, la importancia de dar la gloria de vida solo a quien es debido. Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta: ¿a quién debe darse la gloria en la iglesia?
La respuesta parece ser obvia, pero no siempre somos conscientes de esto y muy a menudo en nuestras acciones o en nuestras actitudes o en nuestros dichos podemos estar reflejando otra cosa. Por ejemplo, vamos a ejemplificar. Cuando pasamos a cantar un especial, ¿para quién lo hacemos? ¿Lo hacemos consciente de que es dándole la gloria a Dios? ¿O lo hacemos pendiente de que nos están mirando, de que nos están evaluando, o de que nos están reconociendo? Otro ejemplo, cuando pasamos a dar un testimonio, o cuando tomamos el micrófono o pedimos la palabra para decir algo. Lo hacemos para llamar la atención sobre lo que nosotros hacemos, sobre lo bien que estamos haciendo, sobre las buenas cosas que hemos hecho, sobre lo que hemos dado para el Señor o sobre lo que hemos hecho para el Señor. O lo hacemos para llevar a la gente a que mire a Cristo, a que glorifique a Cristo, a que exalte a Cristo. Estas son tentaciones y peligros espirituales que estaban latentes sobre la iglesia de Éfeso por su trasfondo, por la lucha espiritual que había significado su nacimiento. Y sin duda, estos son peligros latentes también para toda iglesia local y por ende para la iglesia casa de oración. Que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos, que todo lo que hacemos públicamente, cómo nos comportamos, lo que hablamos, lo que servimos y cómo servimos, lo hagamos consciente de que lo hacemos para la gloria del Señor. ¿A quién debe ser la gloria entonces? 2.1. Unos pocos años después de que Pablo se despidiera de los hermanos de Éfeso, ahí en Hechos capítulo 19 y en Hechos capítulo 20, el apóstol les escribe esta carta a los hermanos de la iglesia en Éfeso, la carta a los Efesios. Entre varias de las enseñanzas y exhortaciones que Pablo da a los hermanos, les recuerda que la atención de ellos no debía centrarse en ningún interés humano. Ponga ahí la palabra humano en 2.2. Y la gloria no debería ser para ninguna otra persona que no fuese solamente en Jesucristo. La gloria, la alabanza, el reconocimiento y la obediencia absoluta solo debe ser a Él, a Jesucristo. Por eso en Efesios 3:21 dice, a Él sea, ¿qué cosa? Gloria en la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia. Repito. Efesios 1:20 al 22 nos muestra que a Él, que es la cabeza, ponga ahí la palabra cabeza de la iglesia, a Jesucristo debe ser la gloria. Dice que el Señor Jesús fue exaltado por el Padre y lo dio por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. A Él que nos hizo un cuerpo, a Jesucristo debe ser la gloria. Eso leemos en Efesios 1:23 y en Efesios 2:16 y se vuelve a repetir en Efesios 4. La iglesia como tal viene a ser el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo visible de Cristo. Cada uno somos parte de ese cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Él es la cabeza. A Él sea la gloria. Y a Él nos sometemos. Y sometidos a Él, servimos en armonía, en coordinación, en unidad. Porque en tercer lugar, Efesios 2:19 nos muestra que a Él debe ser la gloria, porque nos hizo una familia.
nos hizo una familia nueva, una familia espiritual. Dice Efesios 2:19 que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios. Así que, en cuarto lugar, a Él que amó, ponga la palabra, amó la iglesia, y a Él que la prepara con su palabra. Dice que Él la purifica, la prepara con su palabra, y así debemos hacer los esposos con nuestras esposas. Leer la palabra, estudiar la palabra, porque la palabra es la que purifica, es la que limpia, es la que prepara nuestra vida, nuestro espíritu. Dice que Él amó a la iglesia, Jesucristo amó a la iglesia y la prepara, la santifica con su palabra para, como dice Efesios 5:27, presentársela a sí mismo una iglesia, ¿qué cosa? Gloriosa. Una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Efesios 5:17. 2.4. A Él que sustenta y cuida. Jesucristo es quien sustenta, sostiene y cuida la iglesia. A Jesucristo sea la gloria, pues dice la palabra, Efesios 5:29, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, y la iglesia es el cuerpo del Señor, sino que lo sustenta y lo cuida. Ponga ahí la palabra cuida, como también Cristo, escriba la palabra Cristo a la iglesia. Aleluya. Eso es lo que hace, y eso es lo que es Cristo para la iglesia. Él es la cabeza. Él nos constituyó como iglesia parte de su cuerpo y nos hizo un cuerpo, aún de los que éramos enemigos. Dice que abolió las enemistades, los pleitos, todas las divisiones raciales, sociales, económicas, y nos unió en un solo cuerpo. Nos constituyó en una familia, nos amó y además nos prepara cada día con su palabra para que seamos una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Nos sustenta, nos cuida. Eso es lo que hace Cristo con su iglesia. Por eso el Espíritu Santo nos recuerda, la gloria no es para nosotros. Lo que hacemos no es para ser visto, no es para que nos valoren o para que nos reconozcan. No es para llamar la atención de lo bueno que somos, de lo dadivoso, de lo generoso, de lo que damos nuestro diezmo, o damos nuestra ofrenda, o de lo que trabajamos en la iglesia. Todo eso debemos hacerlo. ¿Para qué? Para la gloria de Él. A Él sea gloria en la iglesia. Así que, en conclusión, hermanos y hermanas, podemos esta noche, y lo hemos escrito aquí, decir: la historia de la iglesia de Éfeso y esta exhortación que le hace el Espíritu Santo nos recuerda dos cosas. En primer lugar, a la par que usted trabaja arduamente, como lo hacían los miembros de la iglesia de Éfeso, dice que trabajaban arduamente y que habían sido fieles y que habían sido perseverantes, pero a la par de trabajar con todas sus fuerzas, debemos nosotros cultivar en nuestro corazón ese primer amor para el Señor. Nuestro primer amor debe ser para el Señor. Lo primero que hacemos, nuestra primera motivación, nuestra pasión, la razón por lo que somos y lo que hacemos, debe ser el amor al Señor, la devoción y la gloria para Él. ¿Por qué? Porque hay peligro
de trabajar no solo por amor genuino al Señor, sino de trabajar para hacer ¿qué cosa? Reconocido por otro, para ser visto por otro, o para ser admirado por otro, o para ganar liderazgo, influencia sobre otro. Dios nos libre de hacer esto en su iglesia. En segundo lugar, nuestro trabajo y nuestra perseverancia en el Señor son importantes. Dios reconoce eso entre los hermanos de la iglesia de Éfeso. Dice que les valoraba, que habían sido perseverantes aún en medio del sufrimiento. Pero todo lo que hacemos y decimos en la iglesia y en todo lugar debe ser ¿para qué? Para dar gloria solo a Jesucristo. Él es el único que merece todo nuestro amor, todo nuestro servicio, toda nuestra alabanza y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hagamos esta oración juntos. Terminemos diciéndole al Señor, humilde y sinceramente: Padre Celestial, muchas gracias por darme las fuerzas cada día para servirte y para perseverar en tus caminos. Señor, nunca quiero hacer o decir las cosas para llamar la atención sobre mi persona o sobre mis intereses. Dígale esto al Señor. Señor, yo renuncio a hacer cualquier cosa para que se fijen en mí, para que vean lo bueno, lo valiente, lo espiritual o lo generoso que soy. Señor, no. Quiero hacerlo todo por amor a ti y con ese primer amor a ti. Escojo hacer y decir todo en la iglesia con ese primer amor y devoción que me diste hacia ti, dándote la gloria solo a ti, Señor Jesucristo, y guiando a que otros también te den la gloria solo a ti, Señor, que eres el único digno de recibir la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él, a Jesucristo, sea gloria en la iglesia, casa de oración. Amén.